que tras la muerte de Platón, la academia retrocedía hacia las posturas idealistas, hacia la teoría de las ideas, de los diálogos medios, y que la crítica de Aristóteles, que la tradición releva, más que dirigida al mismo Platón, estaba dirigida a los platónicos, porque Aristóteles sabía que Platón había abandonado ese punto de vista idealista y había avanzado hacia posiciones dialécticas. A Aristóteles no le convence esas posiciones dialécticas y lejos de avanzar desde el idealismo hacia esa dialéctica tardía de Platón, lo que hace es retroceder en algún punto hacia un esquema parmenidio, aunque dentro de un realismo mucho mayor que el de Parménides. Pero entonces podemos decir que tras la muerte de Platón ocurre un olvido de la dialéctica que se extiende hasta Hegel, porque ya vimos que hubo dialéctica medieval, que hubo dialéctica en el Renacimiento, que hubo dialéctica en la modernidad. Hubo un Nicolás de Cusa, hubo un Fichte, pero lo cierto es que solo en Hegel la tensión entre el realismo y el idealismo, o si se quiere en términos ya más modernos, entre objetividad y subjetividad, se expresa en su verdadera realidad, poniendo a los dos elementos en el mismo nivel ontológico, ni relativizando la tensión al disolverla como tal o disolver alguno de sus dos elementos, afirmando uno en detrimento del otro, ni se la absolutiza a través de un esquema dicotómico insuperable, sino que se las pone en una tensión dentro de un fluir, dentro de un devenir. Pero entonces la paradoja que se va a dar es que justamente cuando al fin el pensamiento otra vez logra alcanzar la profundidad del pensamiento dialéctico, Hegel llama a su filosofía idealismo. Entonces ahí nos encontramos con una aparente contradicción, o sea, está la idea de definir a la dialéctica por uno solo de sus elementos, que es el idealismo. Sabemos que no puede estar ausente el realismo dentro de un pensamiento dialéctico. Entonces, para entender esta aparente paradoja, lo que tenemos que saber es qué entiende Hegel por idea. Porque la idea no es algo que a priori existe en el pensamiento, sino todo lo contrario. La idea no antecede a la historia, sino que llega por detrás de ella. Es justamente lo que expresa en la famosa metáfora del búho de Minerva. El búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. Quiere decir esto que los procesos históricos tienen que darse para que después el pensamiento pueda recoger la experiencia y pueda, dentro de esa experiencia, identificar lo que había de necesario en ella. Y eso es lo verdadero y eso es lo que se expresa en la idea. Por lo tanto, la idea contiene todo lo que de realidad pudo obtener a través del proceso histórico. De hecho, la misma idea tiene su propio proceso, porque la idea, en el sentido absoluto, es la superación de dos enfoques unilaterales, el de la idea objetiva y el de la idea subjetiva como separadas. Es la reunión de ambos. La idea objetiva, el conocer, es en su forma extrema la disposición a absorber el conocimiento de la realidad sin intervención del sujeto. Es pensar al sujeto como una tabula rasa que tiene que llenarse de los contenidos que vienen a través de los sentidos de la realidad. En su forma extrema, la idea subjetiva es todo lo contrario, creer que el mundo ahora es la tabula rasa a la cual yo puedo imprimirle todas mis ideas, las cuales desarrollé en la pura razón, a la manera de los imperativos categóricos kantianos, por decirlo de alguna manera, y yo puedo trasladarlas. Un poco este es el punto de vista que Hegel observa en el jacobinismo, ¿no? Es el punto de vista del querer frente al otro que era el del conocer. Y un poco está expresado en esa famosa frase
que algunos erróneamente le atribuyeron a Hegel porque no se condice con la filosofía de Hegel, más bien se condice con las ideas de Fichte, ¿no? Esta idea de que si la realidad no se ajusta a mis ideas, peor para la realidad. Bueno, este es el pensamiento de una suerte de idealismo subjetivo que Hegel quiere rechazar, reivindicando los derechos de la realidad, digamos. Esta realidad que tiene que, digamos, elevarse, sin embargo, hacia el pensamiento. O sea, por un lado, cuestiona al idealismo que cree que puede imprimirle sus ideas inmediatamente a la realidad, pero también a esa realidad que pretende valerse por sí misma, en el sentido de quedar detenida en lo inmediato y no aplicarle todo lo que la razón puede aportarle a la realidad, cuestionándola, transformándola y demás. Entonces, la fenomenología del espíritu tiene que ver con esto, con no quedarse con el fenómeno aislado como lo verdadero, sino recusarlo en lo que tiene de aislado y detenido, ponerlo en el movimiento del todo y llevarlo hacia la razón. Bueno, así como critica entonces el punto de vista de una conciencia natural que se cree ya verdadera con la descripción de lo inmediato, también critica el punto de vista de una razón que quisiera, sin mediaciones, imprimirse en la realidad. Lo que pasa es que, bueno, para lo primero desarrolla toda la fenomenología y quizás para el segundo punto de vista no tiene ese reparo. Pero bueno, esto es lo que está en la famosa metáfora del andar de cabeza, ¿no? Que él pone en el prólogo de la fenomenología del espíritu. O sea, están los dos puntos de vista, el de la conciencia natural, o si se quiere, diríamos, el del realismo, y por el otro lado, el de la ciencia, si se quiere, pongamos el idealismo para entendernos en los términos que venimos manejando. Y la cuestión es que cualquiera de los dos que pretende usurpar el territorio del otro sería como andar de cabeza. Por lo tanto, él invierte los dos puntos de vista como el joyero que invierte la joya que tiene entre sus manos para saber si es verdadero. O sea, lo verdadero es el todo, son los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, el concepto de idea en Hegel implica la totalidad, implica la incorporación de la realidad y, en tanto llega detrás de la historia, implica la historia. Entonces, cuando habla de idea absoluta, está justamente rechazando esos conceptos unilaterales de idea como idea objetiva o idea subjetiva, una idea que podría recortarse de la realidad. La idea absoluta incorpora la realidad, por lo tanto, idealismo absoluto no significa el idealismo llevado al extremo, el idealismo subjetivo llevado al extremo, sino todo lo contrario, un idealismo que incorpora el realismo, un idealismo que incorpora la historia. Y con esto tiene que ver también la filosofía de la historia hegeliana, lo más atacado, incluso por autores que muchos no conocen a Hegel, pero enseguida tienen la caricatura de Hegel como el que considera que la historia ha sido un decurso necesario y preestablecido. Bueno, digamos que en realidad la filosofía de la historia de Hegel no tiene nada de eso, sino que en última instancia tiene que ver con este reconocimiento de la realidad, justamente, del realismo de Hegel, que frente al idealismo subjetivo reconoce el espesor de la realidad y por lo tanto se da cuenta que cualquier transformación de la realidad que yo pueda querer, digamos, proyectar en la mente, tendrá que recorrer y atravesar todas las determinaciones de la realidad y por lo tanto se irá manifestando en la realidad, se irá volviendo espíritu objetivo en terminología hegeliana, muy de a poco, muy de a siglos, ¿sí? Algo que yo puedo pensar brevemente puede llevar siglos para realizarse, y entonces siempre hay tareas pendientes, y siempre hay
contradicciones que se están por resolver. Y mientras las contradicciones estén, la realidad no puede estabilizarse en las contradicciones. Por lo tanto, siempre que se abre una contradicción, de alguna manera marca un camino, pero ese camino no está ni establecido explícitamente, sino que a lo que se apunta es a la conciliación de esa contradicción. Podrá haber 1000 intentos de conciliación antes de que finalmente se concilie, pero necesariamente la contradicción reclama ser resuelta. Y con eso tiene que ver la filosofía de la historia de Hegel. Hasta tal punto no es idealista que el mismo Marx la va a tomar, porque los momentos, los estadios de ese relato histórico de los modos de producción que realizan los Grundrisse Marx, está basado en la filosofía de la historia de Hegel. Los momentos son prácticamente los mismos, con una única diferencia muy clara. Para Hegel, el momento presente, el momento que él está viviendo, es el momento de las conciliaciones. Él quiere presentar a su época histórica como el de las conciliaciones, mientras que para Marx es el de las máximas contradicciones. Justamente por eso, para Hegel va a aparecer como cerrándose la historia, mientras que para Marx la resolución va a estar hacia adelante. Pero cuando se dé esa resolución de esa contradicción, que es la contradicción entre la burguesía y el proletariado, digamos, se habrá superado no la historia, se habrá alcanzado no el fin de la historia, pero al menos sí el fin de la prehistoria de la humanidad, va a decir Marx, con lo cual se nota la influencia hegeliana que hay en el planteo de Marx. El hecho de que Marx hable de clases y Hegel hable de lo universal y lo particular, en esa terminología mucho más abstracta de Hegel, no cambia las cosas, porque justamente, ¿qué es una clase? ¿Qué es una burguesía? Es una particularidad. Justamente no puede universalizarse una clase, no podría ser todo burguesía en una sociedad, y por eso se nota que hay que avanzar hacia lo universal. Pero bueno, las clases son justamente particularidades. Entonces, si entendemos esto, si entendemos entonces que el idealismo de Hegel no es idealismo en el sentido subjetivo, tradicional de la palabra idealismo, sino que es una filosofía dialéctica, entonces la crítica de Feuerbach a Hegel ya nos va a parecer irrelevante, casi superficial, porque Feuerbach interpreta a Hegel como un idealista subjetivo y le contrapone los viejos argumentos del realismo unilateral, incluso argumentos de Aristóteles como el de la inversión del sujeto y el predicado. El idealismo pone como predicado lo que en realidad es el sujeto y como sujeto lo que en realidad es el predicado. Al pensamiento como causa de la realidad en vez de a la realidad como causa del pensamiento. Bueno, este tipo de argumentos trabaja en una inversión, pero en solo una inversión, no en la doble inversión de la que hablaba Hegel en el prólogo de la fenomenología. Y sin embargo, aunque nos parezca superficial esta crítica de Feuerbach, fue muy importante para su época, y el mismo Marx la recibe con entusiasmo, le escribe incluso a Feuerbach celebrando que le ha dado una filosofía al socialismo, ha creado un poco el materialismo científico. Hay una respuesta en donde se muestra dos cosas en Marx. Por un lado, el entusiasmo que tiene con los avances que está realizando la ciencia, que dentro de algunos años va a estar dando a luz una teoría de la evolución de las especies y del ser humano que prescinda de Dios. Y al mismo tiempo el entusiasmo político por una historia que está ya desarrollando procesos complejos y ve avecinarse la primera revolución en la cual va a tener protagonismo el proletariado, que es en 1848. Entonces está de alguna manera anticipando eso Marx, y mientras tanto ve que la ideología alemana está encerrada en disquisiciones
teológicas, con lo cual podemos decir que esta crítica de Marx hacia el idealismo, más que dirigida hacia Hegel, está dirigida hacia los hegelianos, incluso los jóvenes hegelianos, ¿no? Hacia la ideología alemana, que está ahí estancada. Entonces, desde ese lugar entendemos que Marx reciba con entusiasmo la filosofía de Feuerbach y cree que la crítica de la religión sirve como esquema para la crítica después de las formas de enajenación non santas. O sea, la religión es una forma de enajenación. En el argumento de Feuerbach, el ser humano, que es individuo y al mismo tiempo ser genérico, ser social, proyecta lo que tiene de social, o sea, lo que tiene de ser genérico, lo enajena, lo convierte en un ser ajeno, y ese ser ajeno, que va a ser Dios, se convierte en su creador, o sea, lo que es algo creado por el hombre se termina convirtiendo en creador. Ahí está la inversión del sujeto y el predicado, digamos. El reconocimiento de Feuerbach de este ser genérico en Dios es, bueno, en realidad todos los atributos que le otorgamos a Dios son atributos humanos. Le atribuimos la omnisciencia. Es cierto, el ser humano no tiene la omnisciencia, pero tiene la ciencia, tiene el conocimiento. Lo único que aparece acá es un llevar al extremo lo que en el hombre está. Lo mismo puede ocurrir con la vida. La vida de Dios es eterna, no la del individuo, pero es un atributo que el ser humano tiene. Y lo mismo con el poder, la potencia de Dios es infinita, es omnipotente. Bueno, el ser humano no puede todo, pero sí puede. Entonces, lo que ve es que en Dios están los atributos humanos, pero borrados los límites de los mismos. Y esa suerte de supresión de los límites tiene que ver justamente con que lo que está proyectado en Dios no es el ser humano como individuo, sino como género, porque en este entusiasmo del siglo XIX, la humanidad como tal va a ser omnipotente, va a ser omnisciente, o sea, puede saberlo todo, puede, digamos, todo y tiene una vida eterna. Todavía no se ha inventado la bomba nuclear ni nada de eso, ¿no? El siglo XIX está mucho más entusiasmado. Bueno, entonces la idea de Marx es, bueno, esta crítica ya cierra, ya termina, es concluyente con respecto a la religión. Ahora podemos ocuparnos de otra cosa. Y ese es el entusiasmo de Marx. Ahora, a poco de andar en la crítica ahora de las formas de enajenación sociales, non santas, como dice uno de sus primeros textos, se da cuenta que el planteo de Feuerbach también termina siendo idealista, porque es unilateral, y en toda unilateralidad en última instancia hay idealismo. ¿Y dónde está el idealismo de Feuerbach? Y justamente que en este planteo que él hace, parecería que toda la religión fue un problema de la conciencia que enajenó el ser genérico, lo proyectó como si fuera un ser, pero ese ser es un puro concepto, no es una realidad. Y finalmente, para resolver esa enajenación, de lo único que se trata es de darnos cuenta que hemos razonado mal. Solo hace falta la crítica. Y entonces acá el concepto de crítica tiene algo de herencia kantiana y es algo que Marx va a estar cuestionando, porque no se trata solo de crítica en el sentido del mero pensamiento, sino que la religión misma es producto de una enajenación que está extendida en lo social, producto de el sufrimiento de una humanidad que necesita alguna forma de consuelo y encuentra la religión como una forma de esperar, digamos, en todo caso, en una vida más allá lo que no se le ha dado honesta. Por eso dice Marx que es el opio del pueblo, porque lo mantiene de alguna manera tranquilo, con una supuesta esperanza que finalmente no se va a dar. Y entonces, si es producto la religión misma, de las enajenaciones que están en la sociedad, la resolución de esa enajenación no va a ser solo una tarea de la crítica. Ahí estaría el error de Feuerbach, que ya como crítica religiosa es insuficiente, porque pretende que con solo darnos cuenta de que Dios era la proyección del ser humano vamos a dejar de creer. Y esta es una herencia
que de alguna manera llega al mismo Nietzsche. O sea, la muerte de Dios va a venir simplemente de una cuestión, digamos, que no supone la transformación de la sociedad. Para Marx, la enajenación religiosa es producto de una enajenación social y solo transformando la sociedad va a poder después darse como resultado la superación de la religión. Entonces, Marx finalmente rechaza ese punto de vista idealista de Feuerbach y bastante tempranamente, porque las tesis sobre Feuerbach dicen esto. En las tesis sobre Feuerbach se remarca la importancia del realismo y del idealismo al mismo tiempo para tener un enfoque dialéctico y la necesidad de la praxis, porque así como decíamos que para Hegel el conocer y el querer unilateralmente son falsos, de lo que se trata es de un pensamiento que es al mismo tiempo acción, que es al mismo tiempo praxis. No hay otra manera de que avance el pensamiento si no es actuando, y no hay otra manera de que los actos se vayan desarrollando que no sea acompañados de reflexión y demás. Entonces, acá tenemos ya una idea de un pensamiento que es praxis, filosofía de la praxis, lo llamará Gramsci después. Entonces, Marx rechaza la unilateralidad del planteo de Feuerbach. Y sin embargo, y aún dispuesto a rescatar a Hegel de las críticas de los que lo tratan como perro muerto, así lo expresa el mismo Marx, sin embargo sigue sosteniendo que es idealista Hegel y hasta toma el mismo argumento de la inversión de Hegel, el de andar de cabeza, para mostrar cómo de alguna manera Hegel anda de cabeza. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que Marx sigue viendo de idealista en la filosofía de Hegel? Y la respuesta tiene que ver con lo que mencionábamos antes, porque entre otros factores menores, el fundamental es esta idea de Hegel de querer presentar a su época histórica como una época de conclusión y por lo tanto cerrar el proceso histórico. Y si el proceso histórico ahora está cerrado, entonces ya la realidad no tiene nada más que aportar a la idea. Ahora la idea ha tenido su última palabra. Y ahí es donde aparece el idealismo. Cuando la idea ya se siente con la última palabra y ya no tiene resto para aprender de la realidad, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que Marx rechaza. Pero es muy importante darnos cuenta, de dos cuestiones. En primer lugar, este error de Hegel tiene que ver un poco con que él mira a su época histórica y lo único que ve es, en todo caso, el desarrollo del Estado-nación, y ve que la sociedad civil, y esto Coletti lo remarca mucho, está atravesada de contradicciones. O sea, Coletti ve que Hegel tiene una profunda comprensión de las contradicciones de la realidad, de la sociedad civil, mucho más honda que la de otros pensadores. Sin embargo, no encuentra la forma de resolver dentro de la sociedad civil esas contradicciones y entonces le atribuye al Estado el rol de venir a conciliar las contradicciones que en lo económico se dan. Por supuesto que esto es irse por la tangente, puesto que las contradicciones dentro de lo económico se tienen que resolver dentro de lo económico y no en otra esfera de la realidad. Pero claro, para justificar a Hegel podemos decir que antes de los años 30, de 1830, el proletariado estaba insuficientemente desarrollado en Alemania, por lo tanto no podía haber ese elemento de la sociedad civil que pudiera encarnar el punto de vista de lo universal, el punto de vista de la conciliación, que podría llevar adelante el desarrollo de esa resolución de las contradicciones. Cuando Marx está escribiendo, ahora sí, el proletariado está mucho más desarrollado. Tendrá todavía mucho más para desarrollarse, pero ya se empieza a ver un proletariado pujante que dentro de unos pocos años va a estar haciendo o participando de una revolución y tomando un protagonismo en donde va a sufrir la represión terrible de la burguesía y va a mostrarse que la burguesía ya ha dejado de ser absolutamente clase revolucionaria, ¿no? Entonces podemos justificar a Hegel desde ese punto de vista. Pero lo más importante, más que justificar o no justificar a un autor, es darnos cuenta de una cosa. Y es que si Hegel
incurrió en idealismo, no transforma eso a su pensamiento dialéctico en idealista, no transforma eso a su pensamiento dialéctico en idealista, puesto que no hay en realidad una dialéctica idealista salvo esa que vimos especulativa del pensamiento medieval, proveniente en todo caso de los diálogos medios de Platón. La dialéctica en el auténtico sentido es idealista y realista al mismo tiempo, conjuga los dos puntos de vista. Entonces, si lo que hay que tener en cuenta es que una imperfecta comprensión de la realidad puede hacer caer a la dialéctica. La dialéctica es un pensamiento que al mismo tiempo es un trabajo en la realidad, por lo tanto requiere de la comprensión honda de la realidad, y esa realidad es compleja, es infinita, y entonces siempre nuestro pensamiento va a correr el riesgo de caer a la saga, quedar a la saga de los procesos históricos y demás. Entonces lo que hay que entender es que si Hegel cayó en idealismo fue en detrimento de la dialéctica, ¿sí? Y tener siempre presente que la dialéctica requiere de estos dos enfoques, el realismo y el idealismo, y que una incomprensión insuficiente de la realidad puede hacerlo caer en idealismo, en ideología, y una aceptación lisa y llana de la realidad sin contraponerle lo que el pensamiento puede aportar, puede hacernos caer en un realismo conformista, en un reformismo, en un centrismo. Bueno, esos dos peligros están siempre presentes en la dialéctica, y lo que se trata es de entender que el pensamiento dialéctico es un camino arduo y no es fácil sostenerse en la dialéctica.